Bienvenidos a todos en este nuevo programa, ya el cuarto, acerca de ciertas palabras muy interesantes que aparecen en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y que las estamos examinando a la luz de la cultura en la que se escribieron, la cultura griega, y luego viendo cómo se utilizan en el Nuevo Testamento y la aplicación práctica para nuestras vidas. Lo estáis viendo, el día de hoy contamos con nosotros a Manuel. Antes de introducir las palabras de las cuales vamos a estar hablando hoy, queremos saludarte. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado como siempre de estar con vosotros, de estar en este espacio de estudio de la palabra y convencido de que el Señor nos va a ministrar y nos va a bendecir mucho. Seguro. El día de hoy, Manuel, tenemos dos palabras. La primera es eclesia, es la palabra que se traduce al castellano como iglesia, el pueblo de Dios, aquellos que conforman la congregación o la asamblea de los que conocen a Dios. Eclesia. Y la segunda es la palabra esperanza, que en griego es elpis. Así que por un lado tendremos elpis, esperanza. Vamos a comenzar ahora con la primera que ya mencionaba yo al principio, que tiene que ver con eclesia. Muchas de estas palabras, Manuel, hemos estado viendo en los últimos programas que vienen y que las podemos ver o tienen un doble trasfondo, mejor dicho. Un trasfondo griego, un trasfondo también hebreo, luego tienen ya un trasfondo o un uso en el Nuevo Testamento. Así que, Manuel, te voy a pedir, por favor, que nos hables acerca de este doble trasfondo de la palabra eclesia desde el punto de vista griego, la cultura griega, y desde el punto de vista hebreo y esa cultura hebrea o bíblica también del Antiguo Testamento. Muy bien, pues sí, como tú bien dices, es una palabra, como vamos a ver, que tiene mucho significado, sobre todo para nosotros, significado, perdón, práctico también. Y vamos a comenzar primero tratando de explicar algo sobre el trasfondo griego de esta palabra, eclesia. En los grandes días de la Atenas clásica, la eclesia o la palabra eclesia se utilizaba fundamentalmente para hablar acerca de la gente convocada y reunida en asamblea. La componían todos los ciudadanos que vivían habitualmente en esa metrópoli, que no habían perdido sus derechos cívicos y, salvo el hecho de que las decisiones tomadas debían ajustarse a las leyes del Estado, sus poderes eran para todos los fines y para todos los efectos. La asamblea nombraba y destituía a magistrados, dirigía la política de la ciudad, declaraba la guerra, hacía la paz, contraían compromisos y concertaban alianzas. Elegían generales. Era como una sociedad asamblearia, o sea, eclesia significa asamblea. Wow. Asamblea, efectivamente. Entonces era una asamblea donde se elegían y se hacían todos estos fines, se conseguían todos estos fines, y incluso destinaba las tropas a las diferentes campañas y las despachaba desde la ciudad. Era responsable de la dirección de todas las operaciones militares, recogía y distribuía los fondos públicos, en fin, hacía todo lo que tenía que ver con el buen funcionamiento de la ciudad. Correcto. Pero en medio de todo esto, debemos destacar dos hechos sumamente interesantes. Primero, todas sus reuniones comenzaban con oración y sacrificio. Wow. Y segundo, era una verdadera democracia. Sus dos santo y seña eran igualdad, que es la palabra isonomia, y libertad, que es la palabra eleuteria. Era una asamblea en que cada uno tenía el mismo derecho e idéntico deber de tomar parte. Claro. Entonces, cuando había que dirimir alguna cuestión en que estuvieran implicados los derechos de algún ciudadano en particular, como en el caso del ostracismo, que es el aislamiento voluntario o forzoso de la vida pública que sufre una persona, generalmente motivado por cuestiones políticas o por causa de destierro, tenía que estar presente un mínimo de 6.000 ciudadanos, ¿no? Teniendo en cuenta para conformar esa asamblea. Efectivamente. Entonces, en un sentido más amplio, eclesia vino a significar cualquier asamblea de ciudadanos debidamente convocados. Entonces, es interesante hacer constar que el mundo romano nunca trató de traducir la palabra eclesia, sino que simplemente la transliteró, resultando eclesía, y la usó
de la misma forma que la usaban los griegos. Ok. Para griegos y romanos la palabra era familiar en el sentido de que era una asamblea convocada para Ok. ambos pueblos. Y los romanos, simplemente como cuando nosotros tomamos palabras del inglés, Ajá. chat o cualquier, ¿no? Anglicismo, Efectivamente, cualquier. ellos la transliteraron Ok, a la palabra eclesía, pero le daban el mismo uso ok. y para ellos era igual de familiar. Así pues, cuando miramos todo esto frente al mencionado trasfondo, la Iglesia era, como el teólogo Deisman apunta, la asamblea de Dios, la revista de Dios y Dios es el convocador de esa asamblea, ¿no? Para Ok. que lo entendamos. Ujú. Luego, en cuanto a su trasfondo hebreo, A el ver, trasfondo hebreo de Eclesia, en la Septuaginta, la Biblia, la traducción de la Septuaginta, Eclesia traduce la palabra hebrea kahal, que proviene de una raíz que también significa convocar. ok. Normalmente es usada para significar la asamblea o congregación del pueblo de Israel. Lo podemos leer Claro. en versículos como Deuteronomio 18:16 o Jueces 20, versículo 2. Allí se traduce asamblea. Y luego en Romanos 8:14, perdón, en Ujú. Primera de Reyes 8:14 o en Levítico 10:17 se traduce como congregación. Ok. Entonces, es muy común en la Septuaginta, donde aparece unas 70 veces esta palabra. En el Ok. sentido hebreo, por tanto, significa el pueblo de Dios convocado por Dios a fin de que escuche y actúe para Dios. El Ese es el sentido significado. hebreo, ¿no? En el sentido hebreo, efectivamente, es una asamblea convocada por Dios a Ujú. fin de que el pueblo escuche y actúe para Dios. Wow. Entonces, en cierto sentido, la palabra congregación, como Sí, traducción de eclesia, pierde algo del significado esencial, porque una congregación es cierto número de personas que han venido juntas sí, y una cajal o eclesía es cierto número de personas que han sido convocadas. Las sí, dos palabras originales, hebrea y griega, ponen todo el énfasis en la acción de Dios sí. y, como por ejemplo F.J. Hort, teólogo y editor naturalista, indica que originalmente la palabra no significa un conjunto de personas que han sido entresacadas del mundo como tal, Claro. como tan a menudo se afirma. Eclesia no tiene en sí tal sentido exclusivo. Ujú. Significa que han sido citadas fuera de sus casas para ir a reunirse con Dios. Ese es el Ujú. significado hebreo, el significado que los Sí, hebreos le dan a la palabra iglesia. No es sí. tanto, no es tanto esa reunión que se hacía para tomar asuntos gubernamentales, Sí. sino que es más una cita fuera de casa para ir Ujú. a reunirse con Dios. Y esto, tanto en el uso griego como en hebreo, en sentido inclusivo y nunca Ujú. exclusivo, ¿no? Entonces, el Estado no citaba a unos cuantos privilegiados para que cargaran con sus responsabilidades, sino que citaba a cada hombre. Del Ok. mismo modo, Dios tampoco cita a unos pocos elegidos para que vayan a escuchar su palabra y a actuar de acuerdo con ella, sino que Dios cita a todo hombre. Claro, el llamado, la invitación es para todos. Dios no hace acepción de personas en ese sentido. Luego no Efectivamente. todos responden correctamente, ¿no? Claro, Pero no es por parte de Dios. efectivamente. Así, en esencia, la iglesia, la eclesia, es un conjunto de personas congregadas, no tanto porque hayan escogido venir juntas, como porque Dios las ha llamado a su presencia. No Claro, tanto para comunicarse mutuamente pensamientos y opiniones personales, como para escuchar la voz de Dios. ¿De claro, Manuel. acuerdo? Entonces, Entonces, sí, sí. no, me venía ahora a la mente claro, nos estás hablando y ha quedado claro, ¿no? El concepto que los griegos tenían de esta palabra eclesia como asamblea, concepto que los hebreos tenían en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para esta congregación. Y en el Nuevo Testamento, qué uso se le da a esta palabra? ¿Sigue igual? ¿Se le aumenta algo? ¿Se le añade? ¿Se le quita? Uh-huh. Sí, justo a ese punto quería llegar Ah, ok. y efectivamente en el Nuevo Testamento Eclesia presenta tres aspectos diferentes de su único significado. Por un lado significa la Iglesia universal, como podemos leer en 1 Corintios 10:32 o en Filipenses 3:6.
Por otro lado, significa una iglesia local en particular, como podemos leer en Romanos 16:1 o en Gálatas 1:2. Y por último, significa la asamblea real del creyente que en cualquier parte se reúne para adorar a Dios. Esto lo podemos ver también en 1 Corintios 11:18 y también allí en el capítulo 14, versículo 19. Qué interesante me parece lo que acabas de decir y mencionar de cuál es el uso que el Nuevo Testamento le da a esta palabra eclesia, por un lado para referirse, repito, insisto, yo creo que merece la pena, Manuel, enfatizar mucho esto, que esta palabra por un lado se refiere a esa iglesia universal de Cristo, todos aquellos que creen en Cristo Jesús, a lo que algunos dirían esa iglesia invisible, ¿no? Que solamente Dios realmente conoce, porque solamente Dios conoce los corazones, pero al mismo tiempo, qué bueno que digas también que, y sobre todo en estos tiempos en los que a la iglesia local no se le pone en valor o no se le da la importancia que tiene. Qué bueno que hayas dicho que iglesia sí es una iglesia universal, pero también la iglesia se usa en el Nuevo Testamento y Dios así lo deja registrado como norma, ¿no? De nuestra fe y de nuestra conducta, que se refiere a la iglesia local y la importancia, ¿no? De estas comunidades que, bueno, comenzaron en Jerusalén y con la Gran Comisión se fueron extendiendo, ¿no? Y esto me lleva a lo que acabo de decir, a la siguiente pregunta, porque vemos cómo el apóstol Pablo, en su pensamiento en cuanto a esta palabra, iglesia, la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios, que han respondido, ¿no? Correctamente a ese llamado de Dios mediante la fe en Cristo Jesús y han recibido esa gracia para conformar esa asamblea, esa congregación o venir a formar parte de la familia de Dios como hijos de Dios. Vemos que Pablo en algunos sitios dice, por ejemplo, y no me quiero equivocar, por ejemplo, la iglesia de los tesalonicenses, tal vez enfatizando, ¿no? Esa parte humana. Y luego también dice la iglesia de Dios, ¿no? Que está en Corinto, enfatizando esa parte más bien como divina, ¿no? Que es Dios el que nos congrega y el que nos convoca. Así que en cuanto a esto, ¿qué es lo que nos podrías añadir de si ha habido una evolución o cómo se van añadiendo más piezas a lo que es el concepto y a la idea de iglesia en el Nuevo Testamento? Sí, la verdad es que se ve una evolución en el pensamiento de Pablo con respecto a esto. De hecho, Pablo llegó a pensar en términos de la iglesia universal, de la cual las congregaciones individuales formaban parte, ¿no? Claro. Sir William Ramsay, arqueólogo y británico erudito del Nuevo Testamento, vio en la configuración del Imperio Romano un antecedente de lo que bien pudo ser afectado en el pensamiento de Pablo, ¿no? Okay. Cualquier grupo de ciudadanos romanos reunidos en cualquier parte del mundo constituía un conventus civium romanorum, o lo que es lo mismo, una asamblea de ciudadanos romanos, ¿no? Una convención. Entonces, donde quiera que estuvieran reunidos, eran parte de la gran comprensión de Roma. Qué interesante. Este era el concepto que tenían los romanos, ¿no? Entonces, este teólogo que hemos visto vio ahí una similitud, ¿no? No tenía sentido, esta reunión no tenía sentido al margen de Roma, eran parte de la gran unidad y cualquier ciudadano romano que llegara a esa ciudad era automáticamente un miembro más del grupo. Wow. Y el grupo podía estar separado de Roma por la distancia, pero en espíritu era parte de Roma, ¿no? Era parte de ella. Muy similar, nos suena mucho. Claro, esta es precisamente la concepción paulina de la iglesia. Un hombre puede ser miembro de cualquier congregación local, en cualquier parte del mundo, dentro de cualquier comunidad, pero si su pensamiento está ahí, a ver, si él piensa que por no estar en esa iglesia local a la que pertenece no va a ser parte de la iglesia, pues ese pensamiento está muy, muy lejos de lo que es la verdad, ¿no? Y que al mismo tiempo forma parte de un gran todo que es mayor que la iglesia local. Claro, la iglesia es el todo universal, del cual cada congregación local es una parte, y lo más importante no es ser miembro de tal o cual congregación
o de tal y cual o cual comunión, sino ser un miembro de la Iglesia de Cristo, ser un miembro de la Iglesia de Dios, ¿no? Claro. Es bueno, a ver, no decimos, ¿no?, que no sea bueno sentirse arraigado y sentirse orgulloso a una congregación local, ¿no?, donde tú has nacido espiritualmente o te has criado, o has pasado años o incluso has servido, ¿no? Claro. Es bueno recordar la tradición de las denominaciones también, pero lo mejor de todo es tener conciencia de ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo, de la Iglesia Universal de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, la Iglesia se nos describe de las tres formas siguientes. Primera, algunas veces, no muy a menudo, perdón, es descrita en términos humanos. Así, por ejemplo, Pablo habla de la Iglesia de los Tesalonicenses, como tú decías antes, ¿Sí? en Primera de Tesalonicenses 1.1 o en Segunda de Tesalonicenses 1.2. La Iglesia está compuesta de hombres, por lo que, en un sentido, pertenece a los hombres. Los hombres son los ladrillos con los que se edifica la Iglesia. Claro. Jamás en todo el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia para describir un edificio. Siempre describe un conjunto de hombres y mujeres que han entregado su corazón a Dios. Qué bueno. Segundo, mucho más frecuente, la Iglesia es descrita en términos divinos. La descripción más común es Iglesia de Dios, como podemos leer ¿Sí? en 1 Corintios 1.2, en Gálatas 1.13 o en 1 Timoteo 3.5.15. La Iglesia pertenece a Dios y viene de Dios. Si no hubiera mediado el amor de Dios, no hubiera habido Iglesia. Si Claro. Dios no hubiera sido comunicativo, no hubiera habido mensaje ni ayuda en y para la Iglesia. En tercer lugar, algunas veces la Iglesia es descrita como Iglesia de Cristo. En este sentido, Cristo es la cabeza de la Iglesia, ¿Sí? como nos dice Efesios 5, 23 y 24. Por consecuencia, la Iglesia debe vivir y moverse de acuerdo con el pensamiento y la voluntad de Cristo. Y la Iglesia también es el cuerpo de Cristo, como nos enseña Colosenses 1.24, ¿no? Jesucristo actúa a través de la Iglesia y la Iglesia debe ser manos para trabajar para Él, pies para hacer sus recados y voz para hablar en su nombre. Qué bueno. Un indio describió la Iglesia como la que continúa la vida de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, debemos tomar buena nota de una última cosa con respecto a esto, y es que en los tiempos del Nuevo Testamento, la Iglesia no tenía edificios. Los cristianos se reunían en cualquier casa que tuviese una habitación lo bastante grande para albergarlos. Estas asambleas eran llamadas iglesias de casa. Sí. Y tenemos muchos casos. En Romanos 16.5, en 1 Corintios 16.19, etcétera, ¿no? Entonces, cada hogar debe ser, en el sentido real, una iglesia. Jesús es el Señor de la mesa de la comida y de la mesa de la comunión, y siempre será cierto que oran mejor juntos los que primero oran solos. ¿De acuerdo? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues a raíz de todo lo que estás explicándonos, me venía a la mente que una de las grandes, Manuel, aportaciones de la Reforma es justamente la distinción entre esa iglesia invisible y esa iglesia visible, porque hasta aquel entonces se consideraba, ¿no?, por la tradición católica, que todos aquellos que venían a la iglesia y que participaban simplemente de una religión y de una tradición, de una serie de sacramentos, pero simplemente por estar visiblemente, físicamente, en un local, en una catedral, en una iglesia, ¿de acuerdo?, 4 paredes, era salvo. Y una de las grandes aportaciones de la Reforma fue que la salvación no dependía ni de un edificio, ni de un sacramento, ni de una tradición, mucho menos de una religión, sino que la Iglesia universal dependía obviamente de la gracia, y esa gracia que se alcanza mediante la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, primer paso, como bien nos explicabas, es formar parte de la Iglesia universal, recibir esa gracia, oír ese llamado de Dios, responder por medio de la fe para alcanzar, como decíamos, esa salvación, ese regalo de Dios, esa gracia. Y el segundo paso, que es natural y es la consecuencia lógica, pero es la consecuencia, es obviamente congregarnos, juntarnos, reunirnos, lo que es la asamblea, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es el corazón de la palabra eclesia. Claro, es el corazón. Claro. Como decimos, el primer paso es
entrar y formar parte de esa Iglesia universal, que es una cuestión privada, íntima, personal. El segundo paso es esa vida de grupo, ¿no? De manada, de rebaño, de asamblea. Y el primer paso sí es privado, pero el segundo paso, ese crecimiento de esa salvación, como tantas veces decimos, pues es público, ¿no? Es abierto, es relacional y está abierto. Así que, pues hemos tenido, aunque sean grandes pinceladas, pero muy buenas pinceladas de lo que es la Iglesia en términos, no vamos a profundizar mucho más, pero sí por lo menos en términos de definición, de concepto, de uso y sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y la aplicación, los derechos, como bien decías antes, y las responsabilidades que esto nos da. Pues Manuel, si te parece bien, podemos pasar a la segunda. Decíamos que la segunda palabra que tenemos hoy es elpis, ¿de acuerdo? Ese sustantivo que significa esperanza. Y la primera pregunta, no sé si tendrá un valor lingüístico, igual, ese doble trasfondo griego, hebreo, no sé si lo tendrá o no lo tendrá, y sobre todo cómo lo vamos a desarrollar, es decir, en el Nuevo Testamento cómo aparece, las aplicaciones, así que te dejo para que nos vayas ya introduciendo esta nueva palabra. Vale. Pues mira, elpis es la palabra esperanza. ¿Sí? Es uno de los 3 grandes pilares de la fe cristiana. Entonces, todo el mensaje cristiano se fundamenta en la esperanza, juntamente con la fe y con el amor, como podemos aprender en 1 Corintios 13:13. Es verdad. Entonces, esperanza es característicamente la virtud cristiana y a la vez algo imposible para el no cristiano, como vemos en Efesios 2:12. Solo el cristiano puede ser optimista con relación al mundo. Solo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida. Solo el cristiano puede considerar la muerte con serenidad y ecuanimidad. Veamos, pues, en qué consiste esta esperanza cristiana, ¿no? Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender esta esperanza cristiana, esta elpis cristiana. El primero es que la esperanza es la esperanza de la resurrección de los muertos. Amén. Es aquello que esperamos. Efectivamente, ¿verdad? es la primera esperanza. Seguridad, ¿no? Una esperanza es una espera con certeza, con seguridad. Qué bueno. Efectivamente. Entonces, este pensamiento discurre consistentemente a través de todo el Nuevo Testamento. Lo vemos en Hechos, lo vemos en Primera de Tesalonicenses, en Primera de Juan, lo vemos en Primera de Corintios, o sea, está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, sino que va rumbo a la vida. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra visión, esa es nuestra mentalidad. Para el cristiano, la muerte no es el abismo de la nada y de la aniquilación, sino que es una puerta abierta en el horizonte. Sí. En segundo lugar, o segunda utilización o enfoque de la palabra elpis, esperanza. Es la esperanza de la gloria de Dios que vemos en Romanos capítulo 5 y versículo 2. Es la esperanza de que ya no veremos más la gloria de Dios en la nube ni por espejo, oscuramente. Es la certeza de que vendrá el día que veremos a Dios y seremos revestidos de su misma gloria. Esa es otra utilización de la palabra elpis que da el Nuevo Testamento, ¿no? La tercera es la esperanza de la nueva dispensación, que podemos ver en 2 Corintios 3:12. Mientras los hombres se reconocían gobernados por la ley, no había lugar para otra cosa que no fuera la desesperación. Claro. Pues no hay ninguno que pueda obedecer y satisfacer la perfecta ley de Dios. Claro. Pero cuando vemos que la nota clave de la religión no es la ley, sino el amor, renace entonces una nueva esperanza para el hombre, sobre todo para el creyente, ¿no? Porque como el no creyente no puede tener esta esperanza. Claro. En cuarto lugar, es la esperanza de justicia de Gálatas 5:5, ¿no? Sí. En Pablo, justicia o justificación significan genuina relación con Dios. Cuando un hombre considera la religión como ley, debe estar siempre sintiéndose culpable delante de Dios y por tanto continuamente aterrorizado.
Sí. Pero el mensaje de Jesucristo capacita al hombre para entrar en una nueva relación con Dios, donde el terror por causa del pecado ha desaparecido y una Sí. confianza de niño ocupa su lugar, ¿no? Como la del niño en su padre, que lo protege, que lo perdona, que lo guarda y que lo va a llevar a buen destino, ¿vale? El quinto es la esperanza de salvación. Esto tiene dos aspectos. En primer A lugar, ver. es la confianza de saber que Dios nos libra en este mundo, como dice 2 Corintios 1:10, Sí. no en el sentido de ser resguardados contra sinsabores y peligros, sino en el de ser confortados para superarlos, ¿vale? Como Rupert Brooke escribió, seguro será mi caminar, secretamente armado contra todo empeño de la muerte, seguro donde no hay seguridad, seguro donde los hombres caen. Y cuando estos pobres miembros mueran, el más seguro de todos. Qué bonito esto, ¿verdad? Wow. Y qué bien describe esa esperanza de Sí. resurrección. Y por otro lado, es la confianza de salvación en el mundo venidero. Es la esperanza de salvación en medio de los peligros de la tierra y de ser rescatados del juicio de Dios. Todos sabemos que el Señor nos va a rescatar de ese juicio, ¿verdad? Amén. Claro. En sexto lugar, es la esperanza de vida eterna que vemos en Tito 1:2 y luego en el capítulo 3, versículo 7. En el Nuevo Testamento la palabra eterna siempre enfatiza cualidad de vida, no duración. Eterna es la palabra que describe cualquier realidad propia de Dios. Vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza del cristiano es que algún día él participará de la misma vida de Dios. Wow. Qué bueno, En Qué bueno. séptimo lugar, la esperanza de la segunda venida de Cristo también. Como vemos en Tito 2:13, 1 de Pedro 1:13 o 1 de Juan 3:3. La segunda venida no es hoy una doctrina que esté en boga, ¿no? Pero todavía permanece esta gran verdad. La historia va a alguna parte. La historia no es una colección de eventos sin sentido, inconexos y fruto de la casualidad. Hay una consumación, ¿vale? El cristiano es el hombre que se concibe a sí mismo y entiende la vida como yendo rumbo a una meta. Y por último, ¿no? La octava esperanza que vemos es la esperanza que descansa en los cielos, que vemos en Colosenses 1:5. Es decir, el cristiano espera ansioso recibir algo que ya está reservado para él, algo que no depende de los azares y cambios de tiempo, sino de Dios y que por tanto tendrá que ver con la consumación del designio de Dios y con el cumplimiento y la realización de todas las esperanzas y sueños del alma humana. Así que todo esto podemos decir acerca de elpis como significado de esperanza, ¿verdad? Wow. Tremendo. Que es como con 8, ¿no? 8 facetas. 8 facetas de la esperanza. Sí, 8 aristas, ¿no? Lados por donde visualizarlo y comprenderlo a la luz de la escritura, pero bueno, sobre todo en este estudio en esta serie de estudios que estamos realizando en estas semanas a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Y son estas 8 facetas, implicaciones, usos que se le da a esta palabra esperanza, elpis en griego. Y la pregunta es, porque claro, aquel que espera es porque va a recibir algo. Hemos dicho antes, esperamos como cristianos de una manera certera, es decir, con esa seguridad, pero ¿cuáles serían las fuentes de esta esperanza? Es decir, porque claro, nos has dicho 8 casos que esperamos, que todavía no tenemos, pero que tenemos la esperanza, tenemos la certeza de que algún día la recibiremos, pero ¿todo esto en qué se basa? ¿O cuáles serían las fuentes que nosotros como creyentes tenemos para dicha esperanza? Sí, pues vamos a ver cinco fuentes que nosotros tenemos para nuestra esperanza. La primera es que la esperanza es un producto de la experiencia, como podemos leer en Romanos 5:4, ¿no? Puede ser que las experiencias y pruebas de la vida conduzcan al no cristiano a la desesperación, pero el cristiano tiene una esperanza que ve todas las cosas, que se vuelve
cada vez más radiante y no más sombría, ¿no? Wow. La segunda de esas fuentes es la esperanza, es un producto de las Escrituras, Bien. como vemos en Romanos 15:4, ¿no? Si un hombre quiere estudiar la historia del proceder de Dios con la humanidad y de su intención para con ella, se sentirá lleno de esperanza. Oliver Cromwell, planeando la educación de su hijo Richard, dijo: yo le haría aprender una pequeña lección de historia. Yo le haría aprender una pequeña lección de historia, ¿no? Para el cristiano, la lección de historia es precisamente la esperanza, ¿no? La esperanza que nos da Cristo, ¿no? La historia de Cristo con el ser humano. En tercer lugar, la tercera fuente es la esperanza. Tiene su sentido en el hecho de ser llamado por Dios, como vemos en Efesios 1:18. El cristiano no tiene conciencia de haber entrado en la salvación aparejada por Dios como resultado de su lucha por hacer méritos. Claro. Pues tal lucha sería totalmente desesperanzadora, ¿no? El cristiano tiene conciencia de haber sido invitado a iniciar una nueva relación con Dios por la pura misericordia de Dios y no por sus méritos personales. En cuarto lugar, otra fuente de esperanza para nosotros es que la esperanza es producto del Evangelio, como podemos ver en Colosenses 1:23, ¿no? Evangelio quiere decir buenas nuevas. Sí. Un mensaje amenazador como el de Juan Bautista, en Lucas 3 lo podemos leer, conduciría al hombre a la desesperación. El mensaje de Jesús, sin embargo, es una invitación, una oferta, una promesa, una asombrosa buena nueva para levantar el ánimo a cualquier hombre que esté obsesionado con su pecado. Y por último, la quinta de las fuentes de nuestra esperanza es que la esperanza depende de Jesús y de su obra. Claro. Colosenses 1:27 lo describe muy bien, 1 Timoteo 1:1 también. Entonces, la esperanza cristiana no se funda en cualquier cosa que un hombre haya hecho o pueda hacer, sino en lo que Cristo ha realizado, en lo que Cristo ha hecho. Esta es nuestra última y yo creo que más definitiva, ¿no? Buenísimo, sí. Fuente de esperanza. Cristo mismo es fundamento, ¿no? Sobre el cual edificamos nuestra vida y sobre el cual esperamos todo. Qué bueno esperamos a causa de nuestra experiencia, de lo que hemos experimentado, ¿no? De lo que Dios ha hecho, a causa de las Escrituras, del llamado de Dios sobre nuestras vidas, del Evangelio, y como bien has dicho ahora, esperamos a causa de Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, ¿no? En Él esperamos, Él es el fundamento. Pues ya hemos visto acerca de esta palabra, elpis, esperanza, el significado, 8, las fuentes, 5, y la esperanza es algo pasivo, Manuel, o es algo activo. Es decir, porque claro, en el momento que decimos esperanza, lo llevamos al verbo esperar, mucha gente que puede pensar que eso es algo apático, pasivo, como decía antes, no activo, que no es productivo, que no produce nada en nuestras vidas, pero esto es así en nuestras vidas, es decir, tener esta esperanza nos lleva a un letargo, una apatía o estar desconectados en stand-by, o la esperanza produce ciertas cosas en nuestras vidas, y si producen, ¿cuáles son o de qué estamos hablando? Sí, efectivamente, hay ciertas grandes cosas que suceden en nuestra vida por medio de la esperanza, ¿no? Vamos a ver 5, que son las principales. La primera es que la esperanza viene a través de la gracia, como vemos en 2 de Tesalonicenses 2:16. El mismo fundamento de la esperanza cristiana es el libre e inmerecido perdón y compañerismo que Dios ofrece al hombre. Entonces, la esperanza nace cuando descubrimos que no ganamos la salvación, sino que la recibimos. Esa es la primera. Okay. La segunda, la esperanza nos hace sentir gozo, como vemos en Romanos 12:12. Un cristiano melancólico implica contradicción en los términos. Sí. El hombre que conoce el poder de Cristo nunca puede desesperar de sí mismo o del mundo. Ha descubierto lo que Cavour llamaba el sentido de lo imposible. Pues se ha dado cuenta de que con Dios todo es posible. Amén. En tercer lugar, somos salvos en esperanza, como dice Romanos 8:24. La base de la salvación es la esperanza de que Dios sea como Jesús dijo. Hasta que no empezamos a ver a Dios como
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ni siquiera contemplar la salvación como posible para el hombre pecador. Sí. En cuarto lugar, la esperanza guarda al cristiano tenaz. Esta es una de las grandes notas clave de la carta a los hebreos. Lo podemos leer en el capítulo 3, versículo 6, por ejemplo, ¿no? Es decir, el cristiano es el hombre que puede batallar y luchar, que puede pelear contra sí mismo y contra sus tentaciones, que puede soportar la disciplina de ser cristiano, porque tiene algo infinitamente precioso que esperar con ilusión. Y por último, y si te parece bien, Fernando, finalmente, podemos ver lo que podríamos llamar los fundamentos de la esperanza, que son 3, ¿no? Para terminar de dar ya una redondez a todo. Sí, hemos visto lo que produce y en qué se fundamenta. Efectivamente, ¿no? Los fundamentos de esa esperanza. Primero, la esperanza es en Cristo. Sí. Primera de Tesalonicenses 1:3. No esperamos por obra y gracia de algún poder innato, sino porque ahora tenemos experiencia de la ayuda que Cristo puede prestar. Muy bueno. Segunda, la esperanza está fundada en Dios. Sí. Lo vemos en primera de Timoteo 4:10. Porque Él es el Dios de esperanza, como nos dice Romanos 15:13, y Dios que da esperanza. Entonces el carácter de Dios es, como Jesús nos dijo, el fundamento esencial de nuestra esperanza. Y tercera y última, y con esto terminamos a expensas de lo que tú nos puedas decir, este estudio, la esperanza mira hacia Dios, vuelve la cara a Dios, como vemos en Hechos 24:15 o en primera de Pedro 1:21. El cristiano es un hombre de esperanza, hombre y mujer de esperanza, porque tiene sus ojos puestos en Dios. Amén. Agustín dijo a un hombre desgraciado que solo pensaba en sus pecados, le dijo, deja de mirarte a ti mismo y mira a Dios. Qué buen consejo es ese para nosotros también hoy, ¿no? En nuestros días. Así que el secreto de la esperanza cristiana es tener nuestros ojos, como dice la Biblia, puestos en Jesús, nuestra mirada dirigida hacia el Señor. Qué bueno. Y yo añadiría, simplemente ahora me estaba viniendo a la mente, que la esperanza mira hacia adelante, obviamente, mira hacia el futuro, hacia aquello que se espera, hacia aquello que viene, hacia aquello que Dios nos dará, que todavía no tenemos, pero que está en el corazón de Dios y que ya Dios lo tiene guardado y reservado, que a su tiempo nos lo dará en esta vida y en la venidera. Y también, Manuel, me venía a la mente este teólogo que para mí me parece muy interesante y que he podido leer y estudiar algo, y que si lo juntáramos con este segundo teólogo que voy a mencionar, creo que nos da un equilibrio muy bueno. Estoy hablando de este teólogo, se le llamó el teólogo de la esperanza. Estamos hablando de Jürgen Moltmann, después de la Segunda Guerra Mundial, y él habla acerca de esa esperanza, con una visión muy hacia adelante, muy hacia lo que Dios tiene preparado, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, pero él veía esta esperanza no como algo pasivo o indiferente, sino como algo muy activo, es decir, es una espera activa en la que nosotros cada día que pasa nos acercamos más a lo que Dios tiene y vamos corriendo y nos vamos aproximando a ese futuro esperanzador que Dios tiene, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de Dios, cada día que pasa también es un día menos, ¿de acuerdo? Que hasta ese encuentro, y el cielo también está viniendo, también se está acercando, y él veía este concepto de la esperanza como un encuentro, ¿no? entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, que es muy transformador. Y con esa visión a futuro, y luego si lo juntamos con Dietrich Bonhoeffer, que él nos habló del sacrificio en el presente, en la actualidad, ese discipulado, esa gracia costosa, pues oye, yo creo que tenemos ahí un equilibrio magnífico. Y que todas estas cosas pues nos enriquezcan a nosotros. Y ya con esto termino, y cuando digo nosotros me refiero a nosotros como individuos a nivel personal, pero también a nosotros como iglesia, como esa congregación de Dios, como ese cuerpo de Cristo, esa asamblea de Dios, como bien nos enseñaba. Así que la iglesia sea un lugar lleno de Dios, y eso significa que también sea un lugar lleno de esperanza. Así que estas dos palabras yo creo que también se complementan.
se enriquecen mutuamente y que podamos disfrutar y seguir ahondando en todo esto. Hemos llegado, Manuel, al final. Hemos terminado, pero no lo hemos dicho al principio, lo decimos ahora. Saludamos a todos los que nos habéis estado siguiendo en este programa. Si no te has suscrito al canal, hazlo, eso nos ayuda. Comparte este programa, este vídeo, esta charla entre Manuel y yo con aquellas personas que consideren que lo necesitan y que va a ser bueno para ellos. Deja tus comentarios, tus opiniones, vamos a tomar un tiempo para contestarlo. Y nos emplazamos, ¿verdad, Manuel?, para ya la semana que viene con un nuevo programa. Y lo que nos queda decir es que el Señor os bendiga muchísimo y que seguimos unidos y conectados y que nos vemos en el siguiente programa. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Nos despedimos. Bendiciones a todos. Un abrazo.